Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hoy estaremos viendo la segunda y la última parte de una cita con la muerte. Todos tenemos citas de alguna o de otra manera, pero la cita más importante de la vida es una con la muerte, porque ahí te vas a enfrentar con Dios, seas cristiano o no, te vas a enfrentar con Dios, pero el destino final, ahí está el detalle. Y hoy quiero motivarte para que te asegures de que tú realmente tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Una cita con la muerte. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Podamos, Señor, aprender algunos principios de vida, principios eternos, pero sobre todo principios espirituales en los cuales estar bien seguros, Señor, dónde pasaremos la eternidad. Así que habla a través de tu palabra, Señor, prepara las mentes y los corazones para recibir de tu palabra hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Julio Asael Cepeda era su nombre, de Barranquilla, Colombia. Se fue a probar su traje ahí a su casa una vez más para ver cómo se miraba él con ese traje. Era un traje viejo, un promedio de 5 años, pero por esa razón le tenía más aprecio por el tiempo que tenía con él. Después de colgar o poner el traje ahí en su ropero, en pocos días ya iba a comenzar una pachanga, una fiesta, como le llaman en ese lugar de Barranquilla, un carnaval. Pero en la calle, cuando él sale de su casa, inesperadamente lo atropelló un carro estirado por mulas y al final murió. Ahí Julio Asael encontró la muerte, pero en el ropero se quedó ese traje. ¿Sabe cuál era ese traje que él tenía colgado allí en el ropero y que le esperaba ponérselo en esta fiesta de carnaval? Era el traje de la muerte. Ese era el disfraz que él estaría usando, que le había dado mucho éxito y que lo había dado a conocer en todo ese carnaval. ¿Cuál era el fin de él de vestirse de esa manera de la muerte? Era para burlarse y desafiar la muerte. Pero después de que él fallece, los titulares decían: murió la muerte. Y yo creo que aquí tenemos algo interesante sobre tantas ironías de la vida. Julio Asael Cepeda se disfrazaba todos los años con ese disfraz de la muerte, paños negros, esqueleto pintado, calavera, como quien dice, media gris o pálida. Pero de tanto bromear y jugar con la muerte, lo sorprendió otra muerte. La muerte real, que no es un disfraz, que no es un chiste, la auténtica y la verdadera, se encontró con ella. Yo creo que entre todo esto podemos aprender que con la muerte no se juega. Creo que por esa razón mucha gente le tiene miedo. Todos de alguna u otra manera tenemos tanatofobia, que es en sí el temor a la muerte, y ella aterra a muchas personas. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y ahí vemos que se usa la palabra tánatos. Y usted dirá, bueno, ¿qué es eso? Si vemos, no es necros, otra palabra cuando muere físicamente, sino porque necros es cuando habla de muertos, o usted tiene temor. La necrofobia habla de muertos, cadáveres, funerales, carrozas, etcétera. Pero esa palabra de tánatos nos habla de muerte eterna, separación. Y la mayoría de la población del mundo, todo mundo en sí, casi todo mundo le tiene fobia a la muerte. No solamente la necrofobia, sino también a la tanatofobia. ¿Y sabe por qué razón? Creo yo, porque no están seguros a dónde van a ir. No saben lo que les espera. Y yo creo que entre todo esto, aparte de esa fobia, creo que todos en algún grado tenemos miedo a la muerte, y eso es bueno. Que usted le tenga miedo, porque puede llevarte a buscar una solución, o puede llevarte también a tener una garantía. Y eso es lo bueno de esto, para que tú medites, pienses, reflexiones y al final decidas
¿Qué vas a hacer cuando tengas una cita con la muerte? Mientras que algunas personas le temen más que otros a lo que es en sí la muerte, hay un cierto grado de temor que es realmente saludable, yo creo, porque si no tememos a la muerte, yo creo que en un punto exponemos nuestra vida en ciertos peligros innecesarios frente a diferentes situaciones de esta vida, sino también yo creo que entre todo esto, no me importa. Bueno, entonces eso te va a llevar a no prepararte y al final vas a terminar en el lago de fuego. Así que tú decides qué tan serio tomar esto. Donde pongas tu cuerpo no importa tanto, sino donde pongas tu alma. Y ese es el punto final de este sermón. ¿A dónde vas a llevar tu alma? Y es bueno, en cierto sentido, pensar en la muerte porque sirve para recordarnos en que tenemos que prepararnos al final de la vida. Puede ser hoy, puede ser mañana, una semana, un mes, un año, 10 años, no lo sabemos. Aunque puede ser pensar en la muerte un sentimiento no tan cómodo y que es incómodo, es normal sentir temor. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Yo creo que muchos sienten un miedo, cierto sentido exagerado, a morir debido, creo yo, a consecuencia de las supersticiones o tradiciones erróneas o creencias falsas que la gente nos platica o nos platicaba cuando éramos niños. Y todo esto nos lleva a creer que los muertos nos pueden hacer daño. Pero ¿sabe qué? No es así. Perdón. Ningún muerto te hará daño en tu vida. Perdón. Y hasta quiero llorar con esto. Yo recuerdo cuando era niño, allá en los años de Tagamandapio, me gustaba mucho andar en bicicleta. En el rancho La Ceja, por cierto, allá por Serafín, Nuevo León, ejido de Doctor Cos. Pasábamos por el panteón en bicicleta, llegando al panteón a plena luz del día, le daba con todas mis fuerzas a los pedales. ¿Por qué? Quería pasar lo más rápido que yo pudiera en ese lugar. ¿Sabía por qué? Le tenía miedo a los muertos, pero era niño, no sabía que realmente los muertos no nos pueden hacer daño. La gente, pues escuchamos un ruido y podemos pensar que son ellos, pero en realidad yo creo que le tenemos miedo a la muerte. Hay muchas razones, pero yo creo que le tenemos miedo a la muerte a consecuencia de lo desconocido. No sabemos qué va a haber más allá, no sabemos qué es lo que viene. También creo yo que le tenemos miedo por no lograr, como quien dice, mucho, o por qué vivir. Mira, es que me queda mucha vida por delante, o le tenemos miedo a aquello que nosotros no tenemos el control, o le tenemos miedo dejar a nuestros seres queridos atrás. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Cómo se irán a poner cuando yo ya no esté? O también le tenemos miedo en quién va a tomar nuestro papel, y también le tenemos miedo al mismo acto de la misma muerte. Y yo creo que lo más importante que sobresale por sobre todas las cosas es ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Al cielo o al infierno? Y hay personas que en vida dicen, pues donde Dios quiera. No, Dios quiere llevarte a la vida, pero Él no puede decidir por ti. Esa decisión tienes que tomarla tú mientras estás aquí en vida. Después de muerto, ya no hay nada que hacer. Pero ese temor a la muerte se debe, creo yo, en muchos casos, a no estar en paz con Dios. Esa es la finalidad de todo, que no estás en paz con Dios y no tienes cierta comunión con Dios, pero aún así incluso el creyente más santo y más espiritual y más devoto sí le puede tener miedo a la muerte. Yo creo que entre todo esto es natural también el deseo de evitar la muerte. Hacemos ejercicio, tomamos ciertos medicamentos, vamos con el médico y hacemos ciertas cosas naturales según para extender nuestra vida, y no tiene nada de malo, pero hagamos lo que hagamos, no podemos evitarla, no podemos brincarla, no podemos desviarla, no podemos detenerla, ni aún manipularla tampoco. Segundo de Samuel 14:14 nos dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Si usted es cristiano
y ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y ha nacido de nuevo, sabe que nosotros tenemos una promesa, porque después de muerto ya no podemos volver atrás. Por esa razón tenemos que asegurarnos de que Cristo está en nuestro corazón y tenemos esa certeza. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía, aunque tú estés ilegal aquí en Estados Unidos, tú eres cristiano, vas a tener una ciudadanía, dice, reservada en los cielos, sin ningún cinco y gratis. Nadie va a andar detrás de ti. Y si aún así usted no es creyente, la forma más natural de liberarse de esa clase de miedo por la muerte es conocer la verdad que revela la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la única manera. La palabra te va a enseñar cómo tú puedes ser libre de ese temor y asegurarte que cuando el día que tú mueras, tú puedes tener a Cristo Jesús en tu corazón y puedes ir al cielo. Este es lo bonito de la palabra de Dios. Te va a dar conocimiento, ¿para qué? Para que seas libre de ese temor que te tiene sujeto a la condenación. Originalmente y desde el principio, la muerte no era parte del plan original de Dios en su creación. Fuimos creados para ser eternos, viviendo en el paraíso y en comunión con Dios, pero el diablo siempre mete su cuchara, siempre quiere manchar las cosas, pero al final Dios lo arregla. Es lo que dice la palabra. Ese mismo paraíso que fue destruido en el Génesis, dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ahora, y es a través de su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que a través de Él podemos entrar a ese paraíso. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que establecer y restablecer una comunión con Dios, y entonces podrás entrar a ese paraíso. Por esa razón Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 2, que nos fue a preparar un lugar para que estemos con Él. Creo que cantamos un corito de ese capítulo 21 de Apocalipsis, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? ¿Al cielo o al infierno? No hay un punto intermedio. Aunque tú lo creas, no va a existir. La Biblia dice de dos lugares, el camino ancho y el camino angosto. Los que van a la vida, los que van a la muerte, los que van al cielo y los que van al infierno. Tú decides a dónde. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En ese juicio vas a salir inocente o culpable. ¿Sabe quién son los inocentes? Todos aquellos que han sido lavados en la sangre de Cristo. Y los culpables son aquellos que han dicho, yo no creo en Dios, yo no tengo nada que ver con Cristo, yo no he nacido de nuevo, yo no lo he recibido. Esos son los culpables, o son los que van a ser condenados al infierno. Y hoy aprendimos, en base a la palabra de Dios, que hay tres tipos diferentes de muerte. La primera que vimos hoy en esta mañana es la muerte espiritual. Dice Romanos 5:12 que así como el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado luego vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, eso nos afectó a nosotros. Y la Biblia dice que hay dos puntos medios aquí, dos caminos. El que tiene al Hijo y el que no tiene al Hijo de Dios. Primera de Juan 5:12 nos dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y luego dice, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Porque si usted ve, sí va a haber una segunda muerte, pero en un sentido también va a haber una segunda vida. En un sentido, aunque no se compara con esta. No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni más muerte en esa vida. Pero estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios, lejos de Dios, no solamente en este mundo, sino también en el venidero. Efesios 2:1 nos lo aprendimos hoy, que estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Ese pecado nos separa de Dios, y así como Adán es el representante de la raza humana, llevó a toda
la humanidad a ser pecadora, dando como resultado la muerte espiritual. Así que Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están fuera de la gloria de Dios. Usted puede tener vida física, pero por ser pecador estamos separados de Dios y a consecuencia de eso estamos muertos espiritualmente y a consecuencia de esa muerte espiritual vamos a entrar a la segunda muerte que estaremos hablando. Así que lo primero que vimos es muerte espiritual. Lo segundo que vimos hoy en esta mañana fue la muerte física. Y último, hoy estaremos viendo, tercero, la muerte segunda. ¿Sí lo escuchó bien? La muerte segunda. Hay 3 muertes en la palabra. La muerte espiritual, la muerte física y ahora esta, la muerte segunda o segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Usted lo sabe? ¿Lo ha indagado? ¿Lo ha estudiado en la palabra? Todas las muertes, de las 2 que hemos hablado, de ellas, muerte espiritual y muerte física, son una separación. Es una separación que usted tiene. Se separa el cuerpo, se separa el alma y se separa el espíritu. Y el tercer tipo de muerte está relacionada con las 2 anteriores que hemos visto. Si una persona muere físicamente, fíjese, estando muerto espiritualmente, también va a estar muerto en la eternidad. Va a estar separado de Dios en un lugar de tormento. Es lo que nos dice la palabra. Ahora, ¿qué significa esto que en breve? La segunda muerte es la separación de su alma de Dios en la eternidad. Esa es la segunda muerte. Que usted está separado de Dios eternamente. Tal vez usted ha escuchado, mira, cuando tú no tienes a Dios en tu vida, tú te vas a morir y tu alma va a ser aniquilada. No, Señor, no es así y lo vamos a aprender hoy. Dice la Biblia que cuando Cristo venga en su segunda venida, o sea, después de los 7 años de gran tribulación, Él viene en su segunda venida visible donde todo ojo le verá. ¿Y sabe qué? Él con esa venida va a castigar a todos los que le rechazaron. Fíjese, quiero que vaya conmigo a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Fíjese lo que dice ahí el texto. Dice, en llama de fuego. Si usted se va a Zacarías, ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que cuando Cristo viene en su segunda venida, frente a Él, como quien dice, todo está verde. Luego por donde va pasando, voltea y queda todo gris y ceniza. Va deshaciendo todo. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No dice ahí los que no conocieron de Dios, porque hasta el diablo conoce de Dios, pero otra es conocer a Dios personalmente. Dice, ni obedecen al evangelio. Una persona que realmente es cristiana, que tiene a Cristo Jesús en su corazón, tiene comunión con Dios. Como dice aquí, conocen a Dios. Segundo lugar, obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y es lo que dice aquí, aquellos que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el 9, los cuales sufrirán pena de temporal, o nomás de una vez y ya, no, eterna perdición. Y luego dice, excluidos. ¿Qué significa eso? Quitados, descartados, apartados, echados fuera, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que la muerte segunda es separación de Dios. Romanos 3:23 así lo confirma, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están sacados, están echados fuera, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Y quiero que sepa esto, en primer lugar, el cementerio en donde tu cuerpo va a ser enterrado, el cementerio o esa tierra en la cual tú vas a ser sepultado, no puede sepultar tu alma. Recuerda eso. En segundo lugar, aunque tu cuerpo fuese cremado, el fuego no puede consumir tu alma.
En tercer lugar, si murieres, yo voy al espacio, así me libero del castigo de Dios. El firmamento no puede aniquilar tu alma. Aún dice en Isaías, aunque tú subieres allá en que la luna, dice, de allá te voy a bajar. Dice la palabra. También si perecieras en las profundidades del mar, el agua no puede ahogar tu alma. Recuerda eso. Tu alma es punto y aparte de lo material. La segunda muerte en la Biblia aparece solamente 4 veces, a lo que yo entendí y aprendí aquí en el libro de Apocalipsis, y se llama segunda muerte. ¿Por qué? Porque sigue a la muerte física. Entonces yo me muero, pero mi alma queda bien despiertita, bien consciente. Seas cristiano o no seas cristiano, tu alma queda viva, consciente. Esa eres tú, tu persona, tu esencia. Así que, primer versículo de la segunda muerte está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Espíritu siempre está hablando, siempre está comunicando el mensaje de Dios, sobre todo a través de la iglesia, que es el pastor y ese rebaño, para dar las buenas nuevas a los demás. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese, el que venciere. Y fíjese lo que sigue. No sufrirá daño de la segunda muerte. Nada más con eso vemos, entonces la segunda muerte causa un daño. Pero usted dirá, bueno, ¿cómo es eso? Usted lee el versículo anterior, le dice al creyente, vas a tener tribulaciones, vas a tener problemas, pero ¿sabe qué le pide el Señor? Tú sé fiel hasta la muerte, y si tú eres fiel en todo ese proceso hasta la muerte, yo te voy a dar la corona de la vida, así que vence. Así que la vida cristiana no es fácil, no es sencilla. Otro versículo, segundo versículo, está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Fíjese lo que dice Apocalipsis 20, 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, en la venida de Jesús. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Qué interesante que este versículo señala 3 hechos importantes. En primer lugar, aquellos que murieron por su fe en Cristo Jesús durante la gran tribulación. Posteriormente vemos aquí que van a levantarse en su primera resurrección y van a entrar al milenio y vivir con Cristo Jesús. En segundo lugar, vemos que estos mártires son seguidores del Cordero y van a escapar de ese lago de fuego o la muerte segunda. Y en tercer lugar, van a reinar con Cristo 1000 años. ¡Qué privilegio de aquellos que tienen a Cristo! Pero los que no lo tienen, no van a tener este privilegio. Tercer versículo, está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Fíjese lo que dice el versículo 13. Y el mar, primero el versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, Dios, antes de aventar a lo que vemos aquí, la muerte y el Hades al lago de fuego, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Venga para acá. Dios obliga a la muerte y al Hades ¿a qué? A liberar los cuerpos y las almas de los que han tenido ellos cautivos. ¿Ve usted? Porque son 2 cosas a lo que vemos aquí. Dice el 14, y la muerte y el Hades, ¿verdad? La muerte se lleva los cuerpos de los hombres y el Hades se lleva las almas de los hombres. ¿Y qué dice Dios? Échalos para acá, todas las almas son mías. Dice la palabra, así que yo sé lo que voy a hacer con ellas. Y dice, fueron lanzados al lago de fuego. Porque mi creencia es que, ¿dónde está el infierno ahorita? Para mí está aquí en la tierra. ¿Y qué hace Dios? Pues ya este mundo va a dejar de ser. Dice Apocalipsis 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿No es así? Entonces este mundo deja de existir. ¿Y qué hace Dios? Por eso crea el lago de fuego, y el primerito que casi que entra ahí es el diablo, el anticristo y el falso profeta. Y luego ya todos los que van a ser sacados del lago del Hades y de la muerte van a ser aventados ahí en ese lugar.
Y dice, fíjese lo que dice el texto, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Una persona pues ya murió una vez, y sí, fue aventado al Hades o al infierno. Pero ¿qué dice Dios? No, aparte de ahí, lo voy a volver a sacar y lo voy a meter al lago de fuego. Pero pastor, pues ya está quemándose ahí, juzgado y sufriendo. ¿Para qué sacarlo y meterlo allá? Para Dios mostrar su justicia. ¿Y dónde la va a hacer? Ahí mismo en Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, que es ese mismo capítulo 20, ahí lo enseña. Y vi un gran trono blanco y fueron juzgados todos los muertos, dice ahí, para Dios mostrar su justicia. Por eso dice la Biblia que en el infierno hay confusión perpetua. Muchos están ahí, pero ¿por qué estoy aquí? Si yo iba a la iglesia, hacía esto y lo otro, pero allá, ahora sí, mira, te voy a poner en claro por qué fuiste a parar ahí. Y la primera va a ser, rechazaste a Cristo Jesús en tu corazón. Es muy diferente creer en Él que recibirlo. Es muy diferente. Pero dice el texto, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida no fue puesto, fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Todo aquel que no recibió a Cristo Jesús en su corazón mientras vivía, escuche, usted no lo ha recibido, ni lo recibe en toda su vida, su nombre no va a ser escrito en ese libro. Y un día dice que los libros fueron abiertos. El libro de la vida, bueno, la palabra va a estar ahí. Segundo lugar, dice que otro libro fue abierto, que son las obras tuyas, todas están siendo escritas. Pero también otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿Y cuál es ese? Ahí están todos los nombres de todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa será la condición final y el destino permanente de todos aquellos que rechazan a Cristo Jesús en su corazón. Cuarto versículo, vemos aquí Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿ve usted? ¿Por qué van a parar ahí? Aquí está una de ellas, incrédulos. No creen en Dios. Pero pastor, yo creo. El diablo dice en la Biblia que también cree. Y dice, y tiembla, cosa que a veces no hacemos nosotros. Creer en realidad es obedecer. Vivir para Él, no para mí. O lo que yo creo, no lo que dice la palabra. Pero dice los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve usted? ¿Qué es la muerte segunda? Estos versículos nos dicen que es un sinónimo de un lago que arde con fuego y azufre, donde estarán todos aquellos de todas las edades, todas las generaciones eternamente separados de Dios a consecuencia de sus pecados no perdonados. ¿Sabe qué es la diferencia? Que yo siendo pecador y que un día voy a ir al cielo, aquel que va a ir al infierno también que es pecador, oye, pues es pecador yo también, yo voy al cielo, él al infierno. ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo y Él ha perdonado mis pecados y los de Él no han sido perdonados. Todo pecado será, escuche esto, o perdonado en Cristo o castigado en el infierno. Usted decide, que me los perdonen o los exhumo yo solos. Usted decide. En primer lugar, la segunda muerte es el instrumento de Dios para la eliminación total de los poderes del mal, del pecado, de los pecadores, de Satanás y la muerte. Para eso Dios hizo ese lago de fuego o esa segunda muerte. ¿Para qué? Para terminar con todo esto, con el diablo, con el pecador, con todos los pecadores, con la muerte y Satanás. Es lo que dice Romanos 3:23 también, por cuanto todos pecaron y van a estar destituidos de la gloria de Dios. Ellos se darán cuenta que están ahí confinados porque decidieron no creer en Cristo Jesús. ¿Sabe qué dice Salmo 140, versículo 10? Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego. Y luego dice, en abismos. ¿Qué es un abismo? Es un pozo. Dice, abismos profundos de donde no salgan. O sea, tu alma nunca va a morir. Tú te mueres físicamente,
tu alma va a seguir viviendo, o en el cielo o en el infierno, continúa existiendo. Recuerda eso. ¿Sabe qué fue lo que dijo Jesús de esto? Porque a veces decimos, pero ¿dónde dice eso en la Biblia, pastor? Que después de que tú te mueras, ¿dónde dice la Biblia que tu alma va a seguir existiendo? La palabra siempre es clara. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Ve usted? Mas el alma no pueden matar. Así que su alma nunca morirá, nunca será aniquilada. En segundo lugar, ¿por qué Dios creó este lago de fuego o esta segunda muerte? En segundo lugar, la segunda muerte es el medio que Dios usa como penalidad para ponerle fin a la muerte, ponerle fin a la vida pecaminosa de los seres humanos, poner fin al pecado eternamente en todo el universo. Dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta. Así que si usted dice, yo voy a creerle al anticristo, dele gas, mire, ahí va a estar su final. Los que quieran tomar la misma decisión que él van a terminar aquí, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Dice ahí, día y noche, por los siglos de los siglos. Y también más adelante, si lee el versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que el diablo, la muerte, el anticristo, el falso profeta y los incrédulos, aquellos que rechazan a Cristo Jesús, son echados en el lago de fuego, lo cual Dios le pone fin al pecado y a todo aquello que va en contra de su voluntad. Aquí, mira, vámonos, ¿no te gustó? Órale, vas para allá. Dios no va a tener a nadie a la fuerza en el cielo. Tercer lugar, la segunda muerte fue inventada por Dios para crear dolor. Tristemente. Dice Apocalipsis 2:11 que quienes entren ahí, dice, sufrirán daño. También dice Apocalipsis 20:10, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, es un juicio sin misericordia, sin límite de castigo. También dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Y sabes cuáles fueron las palabras de Jesús referente a este lugar? Dice en Marcos 9:44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué triste va a ser esto. En cuarto lugar, ¿por qué Dios creó este lugar? La segunda muerte es el juicio legal para todos aquellos que rechazaron a Cristo Jesús. El profeta Isaías lo dijo en 53:3, fue despreciado y desechado entre los hombres. También dice Juan capítulo 3, versículo 36, el que rehúsa o el que se niega, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El juicio venidero, yo creo, entre todo esto, viendo todo lo que va a pasar, aquellos que rechazan a Cristo Jesús, yo creo que debe desafiar a los creyentes, mover a los creyentes, empoderar a los creyentes a compartir nuestra fe. No estar pensando solamente nosotros, mi papá no es creyente, mi mamá no lo es, mis hermanos no son, mis amigos no son, mis vecinos no son, yo no quiero que ellos vayan a este lugar, yo les voy a compartir de Cristo. Esto debe desafiar a los creyentes. ¿Sabe usted por qué razón? Por muchas razones que Dios puso en el Apocalipsis. ¿Para qué, Señor? Acabo, es algo futuro, no necesitamos saberlo, pero lo pone ¿para qué? Que aparte de ser santos, conocer más a Dios, conocer el corazón de Dios, es desafiar a los cristianos a compartir su fe para evitar que estos vayan al infierno. Pero estamos muy tranquilos ahí, como, que lo haga el pastor, que lo hagan los misioneros, que a ver quién lo hace. Qué chula, nomás. Así que yo creo que entre todo esto, hermanos, hemos visto en la Escritura que hay una enorme diferencia entre el destino final de quienes conocen a Jesús
y los que no conocen a Jesús. Segunda muerte, segunda vida. En un sentido, esta es una vida que tenemos, pero con Cristo va a ser una mucho mejor vida. ¿No es así? Y la Biblia nos enseña una clara historia de esto en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Creo que ya hemos leído esta historia. Usted no la ha leído, vaya a Lucas 16, 19 al 31. Y ahí hay dos personas que murieron, un rico y un pobre. Murieron físicamente, uno se fue al paraíso y el otro se fue al infierno. Y dice que el rico estaba ahí en el infierno y dice que alzó sus ojos y se puso a ver como, ¿eres tú? Oiga, y empezó a ver ahí a Lázaro de lejos, dice, estando en tormentos, y empieza, ¡hey, Lázaro! Tráeme una gotita de agua para mi lengua, me estoy quemando en esta llama. Y pues él quería, pero ¿qué dijo Abraham? No pueden, mira, hay una gran cima, aquí no pueden pasar ni de allá ni para acá. Pues, me imagino que le decía, sorry, no puedo, ¿verdad? Qué triste. Y dice también el versículo 27, fíjese lo que dice este hombre allí. Creo que esta debe de ser la preocupación de los cristianos ahorita. Dice el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Fíjese nomás, pudo ver, pudo sentir, pudo recordar y pudo preocuparse, ¿verdad? Tengo 5 hermanos para que les testifique. Cuando se comparte el evangelio, Cristo te ama, murió por ti, derramó su sangre para perdonar tus pecados. Mira, Él te puede perdonar y darte vida eterna. ¿Sabe qué está haciendo usted? Testificando. Y dice aquí Él, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, como prefiero estar solo por una eternidad, con que mis hermanos estén bien. Miren nomás. Aún tuvo misericordia Él de su familia estando allá. Digo yo, ¿habrá alguien ahorita en el infierno pidiendo por ti? Como por favor, Dios, ¿puedes enviar a alguien para que les diga, para que no vengan a este lugar de tormento? Estoy seguro que la mayoría de los que están en el infierno están pidiendo por sus hijos, sus hermanos, familiares, por favor que no vengan a este lugar. Y nosotros aquí como, qué interesante. Y al final dice el 30, quizás se arrepentirán. Él estaba ahí porque no se arrepintió. ¿Ve usted? ¿Qué es ese arrepentimiento de cuando yo digo, Señor, soy pecador, les he regado, sé que perdóname? Es lo que él buscaba ahí. Miren nomás, él rechazó a aquellos que le testificaron y no se arrepintió. Si usted no arregla su problema espiritual después de morir, ya no hay nada que hacer. Porque es lo que vemos en esta historia. Enseña que los muertos no pueden regresar a los vivos, ni los vivos pueden pedir por los muertos. Porque hay una religión que enseña muchas cosas. Vamos a pedir por su alma. Vamos a... No, Señor, ¿qué dices? No funciona. No funciona. Los que están aquí, dicen, no pueden salir, ni de allá pueden pasar para acá. Es en vano. Cree en Jesús. Voltaire era un ateo francés que se burlaba del cristianismo y en el año 1778 dijo que con una mano derribo yo la fe cristiana, decía él supuestamente, y al final de cuentas nadie ya va a leer la Biblia, según era su creencia. Y al final él tenía una imprenta y ahí en su imprenta daba blasfemias aún contra la palabra, contra Dios y los cristianos. Pero ¿sabe qué? Cuando ya estaba en su último día, cuando él estaba ahí en agonía, ¿sabe cuál fue la frase que él gritó? Dijo él, ahora se me echará en el infierno. Lo gritaba con una desesperación, ahora se me echará en el infierno. Reconoció que era el castigo para los pecadores no arrepentidos. Dios al final se burló de él. ¿Sabe qué hizo Dios? Su imprenta la empezó a usar para imprimir Biblias. Valga la redundancia, como dicen. Tal vez tú no crees en Dios, pero con lo que te he dicho, a lo mejor ya le estás echando de menos. Ponte a reflexionar y a pensar. Se nos va a llegar el día. Vemos aquí, primero, la muerte espiritual, segundo, la muerte física y tercero, la muerte segunda. Todos hemos pasado o
estamos en la muerte espiritual y también pasaremos por la muerte física. Yo recibí a Cristo en el 1990. Antes de atrás ahí era muerto espiritualmente. Y un día voy a morir. Pero ¿sabe qué? Yo creo que no voy a pasar por la segunda muerte. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón y ha perdonado mis pecados. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Pero yo no tengo eso, pastor. ¿Qué necesito hacer para no tener esa segunda muerte? Bueno, hay dos tipos de grupos en toda la eternidad. Usted ha escuchado esto y quiero que lo escuche. Unos nacen una vez y mueren dos veces. Y otros nacen dos veces y mueren una sola vez. El primer grupo, lo que vemos aquí, son aquellos que nacen una vez y mueren dos veces. Es el incrédulo que rechaza a Cristo, muere físicamente y luego muere eternamente. Pero aquellos que reciben a Cristo, nace dos veces, nace físicamente y luego nace espiritualmente y solamente muere una vez físicamente y luego eternamente en el cielo. Recuerde eso. Así que, ¿qué necesitas hacer para ser liberado de la segunda muerte? Entonces, pastor, ¿yo necesito nacer de nuevo? Sí, ya naciste una vez físicamente, pero ahora necesitas nacer espiritualmente. Bueno, pastor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dice a Nicodemo, mira, en Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso nacer? Como dijo Nicodemo, ¿necesito meterme a la matriz de mi mamá y volver a nacer o qué? No estamos hablando físicamente, espiritualmente. Es lo que nos dice la palabra. Significa que Dios nos adopta como sus hijos. Yo creo en Él, yo lo recibo. ¿Qué dice Dios? Yo te adopto como mi hijo. Y dice Romanos 8:15, la segunda parte, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En el momento que tú recibes a Cristo, Él envía su Espíritu Santo, te sella con Él. ¿Y qué dice Dios? Ahora tú eres mi hijo, me perteneces. Tú eres de mi familia. Y es lo que dice la palabra. O sea, el que nace de nuevo es el que es nacido de arriba. Viene el Espíritu Santo a tu vida y Él nos hace propiedad de Él y nos sella. Y cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente para crecer espiritualmente y vivir conforme a Dios le agrada. Dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 2:1 también nos dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él te los perdona, ¿qué dice? Entonces yo te doy vida, vida eterna. Sí, mueres físicamente, pero espiritualmente ya no vas a morir. ¿Y sabe qué? También dice Juan, primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que también Romanos nos dice que el que tiene el espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo, dice, es de Dios. El que no tiene el espíritu de su Hijo, no es de Dios. La solución está en Jesús. Dice Juan 3:16, creo que usted sabe ese versículo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La segunda vida, ¿dónde? En el reino de los cielos. Así que quiero decirte un versículo en Juan 11:35, el más corto. Dice la palabra que Jesús lloró. ¿Por qué estaba llorando? Estaba frente a la tumba de Lázaro. Le dolió cuando perdió un ser querido. Así nosotros también cuando perdemos a alguien que amamos. Pero esto nos enseña que Dios también se duele cuando muere una persona. Por esa razón tenemos que prepararnos. Y como dijo el apóstol Pablo, en segunda de Corintios 5:8 dice que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Ok, ya morí, se quedó mi cuerpo aquí. Pablo dice, tú vas a estar presente con el Señor Jesús. ¿Cuándo? Cuando tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Cuando un cristiano muere, sí, su cuerpo se va al sepulcro, pero su alma va a estar con el Señor. Así que yo creo, pensando en la muerte de nosotros como cristianos, la muerte para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no es más que una puerta de entrada, sino más bien una puerta de salida. No, yo la veo más una puerta de entrada. Es como salir de aquí y entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Así lo veo yo. Y para otros es una salida, tristemente. Y quiero que escuche este versículo. Y fíjese quién lo está diciendo. Es Jesús.
En Juan capítulo 11, versículo 25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, o sea, físicamente, dice el 26, antes vivirá. Y luego fíjese el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Entonces, lo contrario de esto es, entonces sí, otros sí van a morir eternamente. Pero dice, los que creen en mí, dice, no morirá eternamente. Y hace una pregunta, ¿crees esto? Hay personas que no creen esto y no creen en Jesús. La salvación está en Jesús. El perdón de pecados está en Jesús. Solamente Jesús puede liberarte de esa muerte eterna, porque no hay otro, dice la palabra en Hebreos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente es a través de Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a aquel ladrón arrepentido? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que para el cristiano la muerte no es una ejecución, es una liberación, una bendición para ir a estar en el cielo. Gracias a nuestro Dios. Si tú murieras de repente, a como estamos viendo estos días, en cualquier momento, estamos viendo muchas personas muy cercanas muriendo. Y si tú murieras de repente en estos días que vienen, ¿qué te sucedería a ti? ¿A dónde irías a parar? Quisiera que tú dijeras como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sería una ganancia para ti morir? Sí, pastor, porque voy a ir al cielo, gloria a Dios. Pero a lo mejor para ti va a ser una pérdida. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, ahorita lo voy a mencionar esto, pero fíjate, ¿será el cielo o el infierno para ti? Son dos vías de la cual tú tienes que escoger. Y esta es una pregunta seria que tú un día te tienes que llegar a enfrentar y hacer, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y viene el juicio. Y a mí me gustó lo que dijo Ray Comfort, pensando en esto: los creyentes y los perdidos, los salvos y los no salvos. Esta vida es el único infierno que los creyentes conocerán. Usted es cristiano, usted tiene Cristo en su corazón. Es que batallo mucho, pastor, estoy enfermo y estoy pasando por esto. Eso es lo peor, ese va a ser su peor sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque se va a morir y se va a ir al cielo. Pero ¿sabe qué es lo triste de esto? Pero para aquellos que mueren en sus pecados y que no han sido perdonados por Cristo, este mundo es su único cielo. Es lo mejor que van a conocer. Cuando entren a aquel lugar, se van a acordar que Estados Unidos es esto, y que y pura queja. No, hombre, va a ser para ellos, era la gloria, ¿verdad? Pero para nosotros los cristianos, esto es lo peor que tú vas a poder pasar. Recuerda eso. La vida se nos ha dado para buscar a Dios, y la muerte se nos ha dado para encontrarlo. Pero para encontrarlo necesitas tenerlo en tu corazón. ¿Qué necesitas hacer? Juan capítulo 1 versículo 12 nos da la respuesta. Mas a todos los que le recibieron, primera clave, le recibieron. Segundo, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que le recibieron y los que creen. Es que va a la iglesia, eso no importa, eso va a ser el resultado cuando tú recibes y crees en Jesús. De ir a la iglesia, hacer buenas obras, ayudar a las personas, una vida cambiada, ese es el resultado. No son los medios para ser salvo, no, es el resultado. A los que le recibieron y a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque dice el texto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que tienes que darle todo a Dios, tienes que darle tu corazón al Señor. Es la única forma para que tú seas salvo. Así que tienes una cita con la muerte. Una ocasión había un condenado a la muerte.
Y ahí estaba ahí en su celda esperando la hora de su ejecución, cuando de repente llega un pastor, entra ahí en la celda y se sienta con él. Y el pastor le dice: hola, traigo palabra de Dios para ti. Pierde el tiempo, pastor, le dice el persona que va a ser ejecutada. Dentro de un poco, en unos minutos, yo voy a hablar con él personalmente. Por cierto, se le ofrece un encargo. ¿Estás listo para enfrentarte con Dios? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, bendición. Y si no, este es el momento para que tú le recibas. En esta tarde, ¿quieres tú recibir a Cristo Jesús en tu corazón? Haz esta oración conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, santifícame y lléname de tu Espíritu Santo. Sálvame, Señor, y perdóname. En el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje podemos entender, Señor, de que nos amas, pero también, Señor, va a haber un juicio. Si no te tenemos en nuestro corazón, Señor, no estaremos preparados para la muerte. No estaremos preparados para esa cita con la muerte. Así que pedimos y rogamos, Señor, que tú seas obrando en aquellos que aún no te han recibido, Señor. Que no estén confundidos con su tradición, que no estén confundidos, Señor, con su cultura o con su religión, sino lo que dice tu palabra, Señor. Así que bendícenos, guárdanos y llénanos de ti, Señor. Y pedimos, Señor, que tengas gracia y misericordia y paciencia con aquellos que aún no te han recibido. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones.